mantiene la tensión en la provincia de Formosa después de que este mediodía la policía agrediera a los manifestantes que en una protesta muy singular y con una gran cantidad de gente habían llegado hasta la casa de la provincia de Formosa, a la casa de gobierno, para reclamar por las fuentes de trabajo. Sucede después de que el gobernador de la provincia declarara el regreso a fase 1 para la capital provincial, después de que aparecieran 17 nuevos casos de coronavirus. Ese decreto empezó a regir en el día de ayer, con lo cual anoche los manifestantes ya habían comenzado a convocarse en una suerte de vigilia. Este mediodía la manifestación se intensificó con una gran cantidad de personas, sobre todo los comerciantes de la capital provincial, que reclamaban por mantener abiertos más cantidad de horas sus comercios, muchos de ellos con carteles anunciando que estaban al borde de la quiebra, al borde del cierre. Y esto, lo que sucedía, la policía de la provincia de Formosa agrediendo con balas de goma directamente a los manifestantes. También hubo gases lacrimógenos, como estamos viendo en estas escenas de este mediodía. La tensión que se mantuvo por lo menos hasta las 3 de la tarde, cuando parecía que todo podía llegar a volver a la calma, pero siguieron en este caso los tiros con balas de goma por parte de la policía. Hay una gran cantidad de manifestantes heridos y todavía no se conoce el número exacto de personas detenidas. A quien estamos viendo en pantalla es a una concejala, en este caso de un espacio opositor en Formosa, Gabriela Neme, que había sido detenida en una protesta anterior justamente en la capital de Formosa por las condiciones en las que estaban en aislamiento las personas que habían contraído coronavirus o aquellos que eran contactos estrechos. Bueno, esta vez volvió a ser detenida y además, como la veíamos, con el brazo enyesado porque sufrió una agresión por parte de la policía. ¿Qué dicen desde el gobierno provincial? El gobernador todavía no habló respecto de los gravísimos incidentes que sucedieron durante la tarde en la provincia de Formosa, pero sí quien se manifestó fue el jefe de gabinete de la provincia, en este caso remarcando que había un protocolo, que la policía actuó porque los manifestantes tiraron huevos contra la casa de gobierno y que habían logrado derribar una de las vallas que hacían una suerte de protección justamente para evitar mayores incidentes, justificando de alguna manera la violencia ejercida por la fuerza de seguridad en esa provincia. Una provincia además en la que las protestas no suelen ser habituales, como puede ser en la ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, o en la provincia de Buenos Aires. En este caso, varios formoseños se alzaron para reclamar y en estos momentos hay también convocada una manifestación, nuevamente una marcha de protestas, no solo para reclamar que se derogue el decreto por el que se anunció que la ciudad volvía a fase 1, sino también para reclamar por lo que fueron los incidentes, los heridos y los detenidos. Entre los heridos con balas de goma hay, por ejemplo, periodistas que estaban allí y fotógrafos cubriendo la manifestación. Hay concejales también de la ciudad de Formosa, de los espacios opositores al gobernador, en este caso, reclamando, y también fueron detenidos. A todos se los fue como agrupando en una suerte de corralito humano y de ahí los cargaban a los camiones para su detención. Una tensión que todavía sigue en la provincia de Formosa, que tiene una particularidad, que tiene muy pocos casos de coronavirus. Los nuevos casos registrados... 1.300 ahora, Mariana, más o menos, 1.309, el total 1.309. hasta ayer, por lo menos en el último parte difundido por el Ministerio de Salud. Es la provincia además con menor cantidad de muertes, pero eso se logró con una política que ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos, por Amnistía Internacional en su sede en la Argentina, que hoy también reiteró el pedido al gobernador para que terminara la agresión y los incidentes de la policía contra los manifestantes.
y estos centros de aislamiento que derivó en su momento en una denuncia penal y en la visita del secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala, recordamos. Tema que llegó a la Corte Suprema también, ¿no? Tema que llegó a la Corte Suprema, que hubo además un pronunciamiento de la Corte Suprema exigiendo que el gobernador, mostrara justamente cuáles eran las condiciones de aislamiento de las personas que estaban en esos lugares. Ellos mismos reclamaban que puedan volver a sus casas, hacer la cuarentena como se hacen en la mayoría de las provincias, en la mayoría de las ciudades. Es la única provincia, Formosa en este caso, que ha tomado medidas hiper restrictivas respecto de la circulación de su población, impedimentos para los propios formoseños para ingresar a la provincia. Eso también agravó el cuadro de situación y un clima de tensión que se fue elevando en las últimas horas y que está lejos de aplacarse porque hay convocado una manifestación para las 7 de la tarde nuevamente. Así es, y Amnistía Internacional también está ahí reprochando la actitud de la policía, disparando balas de goma, en el sentido que no estaban disparando allí para dispersar en las extremidades inferiores, en las piernas, sino que había gente con marcas en el cuello, algunos en la cara y también en la parte superior en el torso, ¿no? Exactamente. Entonces ya era con... Dice, en vez de persuadir o para dispersar, ya estaban tirando directamente a atacar en las partes más débiles del cuerpo de una persona, ¿no? Bueno, ahí se ve en parte de las imágenes cómo la policía está persiguiendo manifestantes. Una cosa es disuadir una manifestación y otra cosa distinta es dedicarse a perseguir a aquellas personas que pudieron haber tenido algún hecho de violencia, pero lo cierto es que una vez que se disuade la situación no tiene por qué salir a correr detrás a los manifestantes y mucho menos ir disparando balas de gomas. Esta es la imagen que les estábamos relatando de cómo la policía dispara. Fueron horas y horas de una tensión enorme en la provincia de Formosa que sigue en esta situación. Esto ha generado además el repudio de la oposición, sobre todo por supuesto de Juntos por el Cambio, que exigió además al gobierno nacional, al presidente Alberto Fernández, que tomara cartas en el asunto para garantizar de manera urgente los derechos fundamentales vulnerados en la provincia. Los derechos humanos no tienen color político, así se titula el comunicado en este caso de Juntos por el Cambio ante esta violenta reacción de la policía a una manifestación que los propios formoseños relatan que es histórica por la gran cantidad de gente que se congregó frente a la plaza principal, a la Casa de Gobierno. Es así, es la primera de esta contundencia en 25 años de mandato del actual gobierno en la provincia de Formosa.